Hola a todos, espero que anden bien. Bueno, hoy vamos a ver, como les prometí en las clases anteriores, lo que tiene que ver con el contenido de la biomecánica, que se refiere a lo que son la teoría, las teorías en realidad, y los métodos, los cuales muchos de ellos el día de mañana, de un modo diverso, van a usar para evaluar a sus alumnos y a aplicar como tal, y por supuesto que también todo esto se va a complementar mucho con los tipos de testeos que ustedes han visto en evaluación o que eventualmente el día de mañana en cualquiera de las especializaciones verán para considerar algunas de las variables desde el punto de vista de la aptitud física. Ante todo, comentarles que vamos a hacer esta clase con un video, como están ustedes viendo ahora, y también la que viene, con contenidos respectivos dentro de toda la construcción que venimos haciendo. Y posteriormente recuerden que a partir de la semana del 24 de este mes de agosto hasta la primera semana de septiembre están las mesas de exámenes extraordinarias y demás, en los cuales lógicamente no va a haber dictado de clases como tal, y vamos a volver a subir contenidos en las mesas posteriores, en las mesas en realidad en las fechas posteriores. Tengan en cuenta que hace unos días en el instituto nos llegó una información que, bueno, se va a dar un cronograma dentro de todo esto que se está adaptando por todo lo que está sucediendo de público conocimiento, para que podamos tener una mejor organización y panorama a futuro, para que también, de hecho, a ustedes les permita tener una configuración general de cómo va a ser el resto del año, a donde lo más probable es que continuemos con esta modalidad. Así que bueno, debidamente será comunicado y vamos a tratar de hacer todas las adaptaciones necesarias para que nadie pase sobresaltos. Pero por otra parte, como les vengo insistiendo desde un principio, les comento que yo vengo siguiendo a todos los grupos que tengo y a los alumnos, y veo que hay algunos que prácticamente no han entrado, no han participado. Es muy probable, ya de algunos me enteré, que están con problemas de conectividad o no tienen computadora o algo por el estilo. Lógicamente que vamos a tratar de incluir a todos los que se pueda, intentando que esto no sea una limitante, pero bueno, lógicamente por toda este panorama lo es como tal. Y también aprovecho para decirles que no se sientan mal quienes estén en esta situación o quienes estén escuchando el video, transmítanselo a los compañeros o en todo caso pásenles el enlace para que lo escuchen. Lo importante es que va a ser considerado esto. De hecho, muchos me están consultando que vienen retrasados con las participaciones en los foros y demás. Y bueno, me están preguntando si pueden hacer lo que les faltaba y todo. No hay ningún problema. Va a ser considerado, está planteada la situación que todos sabemos que se está atravesando. Y bueno, no es lo ideal que se retrasen demasiado y más a partir de que sigamos construyendo contenidos, porque bueno, como vamos a ir volcando todo a lo práctico, después es muy difícil, si no se agarra todo desde un principio, tener un buen panorama de eso que vamos a estar abordando más hacia la parte media o hacia la parte final. ¿Esto qué quiere decir? Que a su debido tiempo, si se retrasaron mucho, van a tener que dedicarle un buen tiempo y bueno, los contenidos van concatenados. O sea que si no se tiene lo anterior es muy difícil avanzar. Por eso entonces es que les digo que no se sientan los que vienen atrasados, desahuciados ni nada por el estilo. Traten de ir poniéndose al día, pero bueno, después veremos eventualmente qué es lo que podemos hacer adaptando cuando tengamos un panorama más estructurado de cómo hacer en esos casos. A todos los que puedan, tanto en la materia como en otras materias, les recomiendo no retrasarse. Ustedes han visto que yo les estoy dando más tiempo del considerable muchas veces, teniendo en cuenta lo que les decía. Pero bueno, de a poco vamos a ir
incrementando el nivel de actividades y de contenidos, sin que eso sea una carga que no puedan llevar adelante, porque si no termina siendo absolutamente contraproducente. Pero bueno, contemplemos esto que les comento para que ustedes también se puedan sentir tranquilos y no verse abrumados con todos los inconvenientes a nivel general de la vida cotidiana de cada uno que puedan llegar a tener. Y que bueno, a partir de eso uno tiene que estar dentro de las responsabilidades que tomó a tono como tal. Pero bueno, van a tener su oportunidad como para poder hacer las cosas en su debido tiempo y forma. Y bueno, buscaremos alguna alternativa, como les comentaba recién, para quienes no puedan hacerlo sin que ello vaya en perjuicio de todo lo que se viene construyendo. Pero bueno, entonces, vamos a arrancar bien con estos temas. Lo que sí les pido, repasen de las diapos que yo ahora les voy a profundizar, y lo que voy desarrollando está más ampliamente escrito en los borradores, especialmente por esta parte que vamos ahora, en el borrador 1 del Word que yo le subí al principio del año a la plataforma. Así que no se asusten, más allá de que ustedes pueden volver a repasar el video y escuchar la grabación las veces que quieran, volver atrás y hacerlo más despacio o más rápido. Eso hace que tengan el respaldo y que si algo no entendieron puedan volver. Pero no se preocupen, porque por escrito las diapositivas son más de cuadro sinóptico, de mapa conceptual. Por escrito está en los borradores todo lo que es esencial que ustedes tienen que saber. Así que por ahí, por ese lado, mejor dicho, no se hagan problema. Bueno, entonces, vamos a ir a los temas planteados, valiendo la aclaración de lo que les había dicho. Y bueno, ante todo tienen que tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos del contenido para analizar una acción motora, acuérdense que una acción motora, que es lo que vamos a estudiar y estudiamos de hecho con la biomecánica, tiene que ver no solo con un movimiento, porque el movimiento es la forma final de la motricidad, sino que con la motricidad en sí. O sea, todo lo que provoca ese movimiento. Y ahí es a donde hacemos acá de nuevo la interacción en lo que tiene que ver con el concepto de este tipo de acciones consideradas a nivel neuromuscular. Por ende, la participación del sistema nervioso resulta esencial y fundamental para interpretar la aplicabilidad que le vamos a dar. Y en este sentido, cuando analizamos una acción motora determinada, tenemos la teoría, o las teorías, mejor dicho, que son el conjunto de conocimientos. Por supuesto que el conocimiento es muy, pero muy amplio. Para que ustedes se den una idea, hace 100 años se duplicaba la cantidad de conocimiento cada 2 o 3 siglos aproximadamente. Hace 50 años ya ese número bajó en la duplicación a aproximadamente 20-30 años. Hace 10 años ese concepto se lo llevó a que en 1 o 2 años se duplicaba el conocimiento que en ese momento se tomaba, que había a nivel global. Y hoy en día, y podemos pasar por varios intermedios como tal, pero hoy en día se considera que en cantidad de información el conocimiento a nivel general se duplica en menos de 72 horas. Así que imagínense la velocidad y la complejidad y la cantidad de información de la que estamos hablando. Y cada vez, y a partir de que estamos viendo esto y analizándolo, se hace de modo más exponencial. ¿Qué quiere decir? Lo siguiente, que ustedes tienen que considerar que todos estos conocimientos son y se van dando de modo dinámico. Si bien hay cosas básicas que obviamente
dentro de varios años no van a cambiar en su panorama general, esto es lógico, sí puede ser que haya diferentes interacciones, diferente nivel de profundidad y por ende una paridad de criterios mayor o menor para su aplicación en lo que concierne a la actividad física en diferentes niveles. Y por supuesto que va a haber y va a seguir habiendo discusiones de qué es mejor, qué es peor, qué es óptimo para tal o cual persona o para un grupo determinado en un momento o lugar. Pero este concepto es muy importante, no solamente para la materia, sino que para que ustedes consideren en lo que es hoy en día el mundo moderno, posmoderno en realidad, de lo que estamos hablando. Y yo esto mismo se los decía hace unos años a los compañeros de ustedes, que ya se recibieron, la gran mayoría, y cada vez que lo vuelvo a repetir es cada vez menor el tiempo en donde este crecimiento exponencial se continúa dando. ¿Esto a qué nos trae referencia? A que si no tenemos un adecuado criterio para seleccionar los conocimientos en la información de la cual podemos disponer, se nos va a complicar muchísimo elaborar algo que permita construir a través de esa información una actividad que sea sistemática y progresiva para que mejore las aptitudes físicas de una persona o de un grupo, sea cual fuere el mismo. Entonces, muy atentos con esto, porque muchos dicen, y más razonando con este modo de cursada que estamos haciendo hasta ahora como tal, bueno, pero si yo agarro, busco en Google y está todo. Primero que no está todo. Hay muchas cosas, sí. Eso se duplica cada muy poco tiempo hoy en día, en cantidad de información. Ahora, la sobreinformación muchas veces termina desinformando. Y para eso hay que tener criterio. Muchas veces el mayor cantidad de información, el tener mayor cantidad de información, no necesariamente implica una mayor calidad de la misma. Y mucho menos en la selección si no se tiene un adecuado criterio o un sentido crítico, que justamente también la docencia del profesorado tiene que estar para eso planteado como objetivo, y que de ese modo ustedes puedan construir a partir de esa información que seleccionan, que critican, que establecen que conviene o que no conviene en determinado parámetro o en determinados parámetros. Así que fundamental esto a nivel incluso hasta filosófico general de enfoque cotidiano. Porque cuidado, porque ni el mayor especialista de algún tipo de asignatura en el mundo que más años de experiencia tenga sabe todo de eso sobre lo que es especialista, ni mucho menos. Así que lo importante hoy en día, más allá del conocimiento enciclopedista o memorístico como lo era hace unos cuantos años, es el tener el criterio adecuado y el sentido crítico para saber qué seleccionar en un momento determinado. Así que bueno, valiendo esta redundancia, tengamos en cuenta esto que les comentaba. Y obviamente el método, o los métodos, mejor dicho, ¿van a estar relacionados con las teorías? Seguro que sí. Pero no es sinónimo hablar de las teorías y hablar del método. El método es la vía de obtención de los conocimientos. O sea, a través de qué obtengo ese conocimiento. Vuelvo a decirles, por supuesto que todo esto se relaciona, pero no son sinónimos. ¿Qué puede suceder? Que tenga métodos que me permitan obtener un registro y ese registro poder compartirlo con otros o poder volver a verlo o poder volver a utilizarlo y analizarlo. Y hay otros métodos, como por ejemplo puede ser la observación simple, en donde eso que sucedió y no se va a volver a dar. ¿Por qué? Porque no generé un registro.
Un registro puede ser una foto, una filmación y varios, etcétera. Pero más que nada yo se los relaciono a lo que hoy en día ustedes más pueden utilizar para considerar de aplicabilidad este tipo de conceptos. Y en ese sentido, fíjense acá, tenemos el método de clasificación. Los métodos, ¿no? Vuelvo a repetirles. Vemos que sale flechitas para 4 lados. Pueden, ojo, en otras bibliografías e incluso en lo que está citado en el programa y demás, encontrar más incluso derivaciones, pero a grandes rasgos hoy en día la mayoría nos ponemos de acuerdo en estas, en donde tenemos observación simple y experimental, métodos sencillos y sofisticados, cinéticos y cinemáticos, directos e indirectos. ¿Qué quiere decir esto? Que un método directo no va a ser indirecto y viceversa. Si un método es de observación simple, como clasificación, no va a ser de observación experimental. Y viceversa, obviamente. Lo mismo se aplica para lo demás. Ahora, un método puede ser de observación simple, sencillo, cinemático e indirecto, tranquilamente. Por eso es que ven esta organización. Una vez que esto queda claro, podemos ir ahora en las diapos que vienen y en el borrador como ustedes tienen, a desarrollar y a entender cada uno de ellos y conocer fundamentalmente sus ventajas y desventajas. Porque eso nos va a permitir el día de mañana saber qué podemos tener en cuenta y qué tenemos que tener en cuenta para seleccionar lo que vamos a utilizar debido al presupuesto, al espacio, al tiempo, al lugar físico y al material del cual dispongamos. Dicho esto, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Fíjense, la observación simple consiste en mirar con atención, con un objetivo preciso. Este es el famoso ojímetro que tantas veces tan mal se usa o se lo usa por encima de lo que la observación en sí permite. Y en esto, lamentablemente en nuestra profesión, muchos profes cometemos también, a veces yo me incluyo, muchos errores de por considerarnos experimentados en algo determinado, decir o internalizar que, bueno, lo que nosotros vemos es más acabado, más conciso y nos permite obtener mucha más información de lo que en realidad permite solo por eso que vemos, debido a la experiencia que tenemos. Bueno, no es así. Hay que bajarse un poco del caballo y tener en cuenta esto. Es mucho más subjetivo. El valor, por eso acá ponemos valor de utilidad, digamos, entre signos de interrogación, depende mucho de la experiencia del observador. Pero ojo, por más que el observador sea muy experimentado, hay muchísimas cosas que el ojo humano no ve. Y hay muchísima información que de otro modo se puede obtener y puede ser muy pero muy útil en nuestra profesión, que solamente con nuestra observación no podemos obtener. Obviamente que en esta observación simple no se emplean equipos y por ende no queda registro. Eso que pasó, pasó. Por más que alguno me pueda decir, pero bueno, mirá, un especialista, por ejemplo, en el salto triple de atletismo a nivel mundial, a nivel olímpico, lo puede hacer y repetir casi del mismo modo cuantas veces quiera. Bueno, no es tan así. En realidad, por más que lo quiera y por más que tenga toda esa experiencia, es muy difícil que 2 veces repita exactamente lo mismo. En cambio, cuando yo lo tengo registrado, puedo ir y volver de esa misma repetición, haciendo que se cierren bastante los errores o las disimilitudes que se pueden llevar a cabo cuando repetimos esa actividad pensando que hacemos lo mismo cuando en realidad no lo hacemos. O no lo hace este deportista del cual les ponía el ejemplo. Una vez que queda claro esto, obviamente nos vamos a la observación experimental.
En la observación experimental, como su nombre lo indica, hacemos una especie de experimento, se utilizan equipos o aparatos. Dejan un registro o testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener fehacientemente eso y lo voy a poder volver a consultar y hasta incluso, en el caso de utilizar un video o una cámara de alta velocidad con alta resolución, a consultarlo con un modo y un análisis mucho más profundo del que lo hubiese hecho de un modo sencillo o de un modo gráfico a lo que quisimos aplicar. Después yo más adelante en la materia les voy a mostrar y vamos a enlazar unos cuantos videos a donde van a ver que hay determinado tipo de cosas y más hoy en día con todo el avance que ha tenido la computación a nivel general y todo lo que es la parte de bioinformática, en donde podemos obtener muchas cosas, incluso hoy en día con las aplicaciones del celular, que de otro modo, si bien nos acercan y tienen imprecisiones, que de otro modo antes era muy engorroso, muy costoso y de difícil acceso. Y obviamente que esto también nos tiene que preparar para que más adelante podamos ir observando y actualizándonos en todo lo que va surgiendo complementario o nuevo en este sentido. Y no quedarnos atrás y dar lo mismo que dábamos hace 5, 10, 15 o 20 años, como tantas veces pasa. En este sentido, entonces, nosotros como investigadores podemos crear condiciones especiales. Por supuesto que todo esto es más objetivo. Ojo, no existe una subjetividad y objetividad absoluta. Pero es más objetivo que la observación simple. Por el hecho de que genera un registro. Y que además genera condiciones especiales que tienen que tener estos requisitos en este orden. Provocar la aparición del fenómeno. Bueno, dale, ahora anda de acá a acá, saltá o haz esta técnica o haz este lanzamiento o lo que se les ocurra. A partir de esa provocación del fenómeno, vamos a tener en cuenta controlar al menos una variable que interese observar, o sea, algo que pueda adoptar distintos valores, llámese cantidad de repeticiones, ángulos de trabajo, nivel de velocidad, especificidad de fuerza relativa aplicada, eventualmente llevada a una potencia, etcétera, etcétera. Y obviamente que podemos, por el registro, repetir esa misma actividad. Y además, ¿qué les agrego acá? Que si nosotros nos vemos limitados porque no terminamos de ver a dónde está el problema en ese alumno, en ese grupo, como tenemos el registro, podemos enviárselo o podemos consultarlo o enviárselo y consultarlo con un especialista que sepa más que nosotros de eso a donde tenemos dudas. Por ejemplo, de una técnica determinada. Por ejemplo, de una actividad preventiva de un trabajo de recuperación que estamos haciendo con nuestro alumno. Por ejemplo, de un especialista en biomecánica que les pueda decir qué es mejor o no a través de una filmación que hicieron ustedes con su alumno para equilibrar determinado grupo muscular después de tal o cual lesión, o para prevenir la misma. Entonces, esta observación experimental resulta fundamental. Y como les decía antes, yo esto se lo decía a muchos alumnos en muchos lugares hace 10 años, y hace 10 años, y uno se pone a pensar, ¿es mucho tiempo? ¿10 años es poco? Bueno, es relativo, pero no hace tanto, digamos, filmar, por ejemplo, o sacar una foto, y ni les digo con una resolución alta, y poder tener un software o poder tener un aparato de video que permitiera pasar en cámara lenta y que eso no retrasara ni deformara la imagen ni nada por el estilo, era bastante complicado o había que tener bastante dinero como para poder adquirir esos aparatos y además saber manejarlos muy bien. Hoy en día, con un celular, un smartphone medianamente de mediana gama, podemos hacer cosas mucho más sofisticadas y mejores incluso de lo que en ese momento se podía hacer
por ejemplo, como les comentaba recién, con una filmación. Y además hay software para analizar, hay aplicaciones. Bueno, después iremos citando más adelante. Quizás el que se haya adelantado un poco con los apuntes o con las diapos a leer un poco más, haya visto algo de eso. Pero bueno, no va a faltar la oportunidad. Esto que les comento quiere decir a que no podemos hoy en día tampoco obviar todo lo que es la parte tecnológica en la educación física. Yo entiendo, muchas veces no es lo mismo el acceso que vamos a tener a esa tecnología. No es lo mismo usar un celular para grabar en el gimnasio en donde estamos, o con nuestro entrenamiento personalizado, o con un grupo de alumnos, una actividad determinada, que hacerlo para un equipo profesional de primera división, a donde esa gente y ustedes también viven absolutamente de eso y de ese resultado que se pueda tener. Pero bueno, a partir de esto, no podemos tampoco obviarlo, ni mucho menos. Y hoy en día tenemos como requisito que tenerlo presente y utilizarlo para construir los contenidos en las materias. Y especialmente en esta materia, como de hecho vamos a seguir haciendo. Por otro lado, tenemos métodos cinemáticos y cinéticos. Acá les digo lo mismo que al principio del año. Lo cinemático tiene que ver con el movimiento. Cine como cinematografía. La cinematografía es una sucesión de fotografías, de fotogramas hoy en día, si lo hablamos en la era digital, que van pasadas en una mayor velocidad a la que el ojo humano la puede captar, y por eso se percibe como un movimiento. Esa es la base de la cinematografía. Ahora, los métodos cinéticos, como la palabra es parecida, se confunde como sinónimo muchas veces, me van a estimar las fuerzas, o sea, lo que provoca el movimiento. ¿Están relacionados? Y sí, más vale. Si no tengo fuerza que cambie el estado estacionario o que cambie la dirección con respecto a cómo venía dándose la acción de ese objeto, no voy a tener otro tipo de movimiento o no voy a tener movimiento. Eso queda claro con lo que ya hemos visto, y además es totalmente razonable desde el punto de vista experimental para cualquiera de ustedes. Ahora, hoy en día, en general nosotros, por las limitaciones físicas de infraestructura económicas que podemos llegar a tener acá en la Argentina, en general, no estamos hablando de deportistas profesionales, vamos a más que nada a manejarnos con métodos cinemáticos, que nos van a permitir derivar, estimar indirectamente algunas cosas cinéticas. Pero bueno, quizás el día de mañana, yo les voy a mostrar, pero el día de mañana por ahí alguno de ustedes va a tener acceso a alguna plataforma o alguna evaluación cinética, que también va a ser cinemática. Pero en general nos vamos a manejar nosotros más con las evaluaciones cinemáticas para estimar lo cinético. Como les digo, por un tema lógico de infraestructura y demás. Hoy en día, igualmente, los aparatos más modernos que existen para todo esto me hacen las dos cosas. ¿Está bien? Pero bueno, tienen sus bemoles, sus costos, su especialidad de manejo y demás. Pero bueno, para no confundirse, cuando hablamos de los movimientos, el movimiento, y como casi todo, lo podemos cuantificar, o sea, hablar de una cantidad. Cuántos metros, cuánta distancia, cuántas repeticiones, lo que se les ocurra de variable cuantitativa. Pero a la vez tiene un elemento cualitativo, o sea, en cómo se hace eso. No es lo mismo hacer 15 o 20 acciones de flexión del tronco para trabajar la musculatura predominantemente abdominal, de un modo, por ejemplo, flexionando las caderas y rodillas a 90 grados, o haciéndolo con
caderas y rodillas extendidas y flexionando a 30 grados la columna vertebral, en donde nos va a permitir trabajar específicamente la musculatura abdominal. Y bueno, y todo esto lo vamos a ver después. Pero no es lo mismo una cosa que la otra. O sea, si yo hago determinada cantidad de repeticiones, no es lo mismo haberlas hecho de un modo que de otro. Ahí está el aspecto cualitativo. Y cuando yo ahora les estaba citando un ejemplo analítico, pero cuando esto lo llevan a una acción de juego en un deporte que es recontra cambiante, ese aspecto cualitativo se ve más incrementado todavía y con mayor nivel de complejidad. Por eso es que es tan importante tener presente esto que les digo. Mientras que, si bien las fuerzas, mejor dicho, van a tener aspectos cualitativos, pero en lo que deriva del movimiento, más que nada las vamos a cuantificar. Y cuando hablamos de la cinemática, vamos a hablar justamente de esa cuantificación. Acá tienen ejemplos, obviamente, de instrumentos que permiten medir este tipo de parámetros, ¿no? A nivel cinético y cinemático. Obviamente que hay más. Acá yo les cito lo que más generalmente podemos llegar a tener hoy en día nosotros en boga en la educación física. Pero bueno, no son los únicos. Por eso es que les agregué lo de otros. Entonces, esperando que quede claro esto, vamos ahora sí, y se van a dar cuenta de lo que les decía anteriormente, de esta superposición en la clasificación que sucede cuando vamos a esta otra diapositiva. Y acá también se puede generar una linda discusión, dependiendo de dónde lo estemos aplicando y considerando, en lo que son los métodos sencillos y sofisticados. Un método sencillo es de bajo costo, gran ventaja, de facilidad de uso, otra gran ventaja, pero de menor precisión, una desventaja. En este caso, también considerando la experiencia del evaluador, podemos observar algunos de los mismos instrumentos. Ahora, los métodos sofisticados tienen un mayor costo, una mayor complejidad, pero tengo mayor precisión. Y acá tienen algunos ejemplos. La plataforma de contacto, como les decía antes, un electromiógrafo, un electrogoniómetro, lo que sería cinematografía, fotografía. Pero bueno, acá también, como les comentaba hace un minuto, podemos discutir qué es sencillo, qué es sofisticado. Para un presupuesto de un equipo profesional de un deporte determinado, ¿es de alto costo tener un analizador de gases o una plataforma de fuerza? Y muchas veces podemos considerar que no. Si lo estamos llevando eso a la vida cotidiana de un grupo de alumnos nuestros que recién empiezan una actividad en el gimnasio, o un grupo de alumnos nuestros del colegio secundario o del primario, obviamente que estos aparatos que les decía recién sí van a resultar de un altísimo costo y una innecesaria observación en lo que tiene que ver con la utilidad que le voy a poder llegar a dar. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Que si bien es muy fácil y muy intuitivo darse cuenta ventajas y desventajas de cada uno, después, dependiendo de dónde, cómo y cuándo los apliquemos, podemos considerar cuánto más sencillo o sofisticado será uno u otro. De hecho, hace 15, 20 años, una edición de un video y una videofilmación en el campo deportivo se consideraba recontra sofisticado. Hoy en día, con un celular, como les decía antes, medianamente algunos pueden llegar a considerarlo sencillo, porque ya lo tienen integrado con el mismo teléfono, que es una mini computadora con el que van como tal. Y además esa cámara es mucho mejor que la que había hace 15, 20 años, que era para hacer una videofilmación en campo, o sea, era portátil.
Entonces, podemos manejarnos con esto de un modo muchas veces interconvertible. ¿A qué viene en referencia a esto? Acuérdense lo que les decía al principio, a que ustedes tienen que tener el criterio, a través del conocimiento que estamos abordando, necesario para saber a dónde me ubico. Y sí, y si estoy en un lugar a donde voy con una fundación sin fines de lucro a realizar una actividad social con la actividad física o con la integración de niños vulnerables a través del deporte, y obviamente que voy a pensar en métodos sencillos, más que en sofisticados, porque por ahí esos costos los voy haciendo lo mismo para los objetivos que me planteo, prácticamente lo mismo, los puedo utilizar en tener una mayor diversidad en el material o hacer más actividades con esos niños vulnerables. Lo mismo podemos pensar en una situación disímil a esta que yo les estaba teniendo presente. Ahora, vuelvo a decirles, cuando ustedes tienen criterio y conocimiento, pueden saber seleccionar esto y tenerlo en cuenta. Asimismo, tenemos métodos directos e indirectos. Los métodos directos son, como dicen algunos, los únicos válidos. Aunque también es discutible eso. Pero bueno, son los métodos que permiten hacer la medición directamente sobre el sujeto. Obviamente que tienen mayor precisión, pero son utilizables, por ejemplo, en una situación de competencia, y muy difícil. Porque al tener mayor precisión, seguramente requieren mayor complejidad, y esto requiere una aparatología que es difícil de llevar adelante o de aplicar en una situación de competencia. En este sentido, ¿qué quiere decir? Que la medición se hace directamente sobre la variable. La medición directamente sobre la variable es medir eso que se quiere medir e informarlo. Registrarlo y obviamente después hacer una comparación con un modelo, clasificarlo eventualmente, generar programas que permitan la mejoría, etcétera, etcétera. Ahora, la variable está como tal. Mientras que la mayor parte de las veces nosotros en lo nuestro usamos métodos indirectos, que como su nombre lo indica, la medición se hace utilizando un soporte que no está directamente sobre el sujeto, valga la redundancia, sino que a través de una variable o un conjunto de variables se obtienen otras. Vamos al ejemplo característico para la educación física. Por ejemplo, ustedes hacen un test de Cooper, un test de la milla o un test de 1000 metros. El objetivo que tiene es para estimar el consumo máximo de oxígeno. Cualquiera de estos test. Pero ustedes hacen uno con el mismo grupo. Si quieren obtener ustedes como parámetro el consumo máximo de oxígeno, de modo directo, el único método directo válido es un analizador de gases. Ojo, hay analizadores de gases portátiles. Un aparatito que se lleva en la cintura o que es como una mochilita, a donde tiene un tubo y se ingresa el mismo por la boca y a veces también por la nariz, o se produce un taponamiento de la nariz por determinado tipo de instrumento, y eso permite medir cuánto oxígeno y dióxido de carbono se intercambian en la acción que nosotros estamos realizando con ese sujeto. Ahora, obviamente, que primero que es carísimo el aparato. Y después, ¿es utilizable en una gran cantidad si nosotros tenemos que medir, por ejemplo, a todo nuestro equipo de rugby, de hockey o de fútbol en el club? Y se nos va a complicar porque vamos a tener que hacer de a uno por vez, salvo que tengamos tantos aparatos como cada uno. Cosa que acá en el país prácticamente esto no existe. Quizás hay un aparato en algún lugar muy profesional
y se lo utiliza cuando realmente es necesario para algún caso en particular. Pero en este caso, si medimos el consumo máximo de oxígeno, el único método directo sería analizar los gases como tal, para a través de eso obtener el consumo máximo de oxígeno. Ahora, indirectamente, de un modo mucho más sencillo, de menor costo y aplicable a varios sujetos a la vez, podemos hacer, como les decía recién, por ejemplo, el test de la milla. Hacemos a ese grupo, después de marcar bien el espacio, el test y registramos el resultado. A través de registrar el tiempo empleado en recorrer esa milla a un ritmo constante, sumado a otras variables como el sexo, la edad del sujeto, de los sujetos, y también lo que tiene que ver con su composición corporal y demás, eso está en las fórmulas, obtenemos indirectamente el consumo máximo de oxígeno. ¿Por qué indirecto? Porque no medimos cuánto oxígeno consumió. Lo derivamos a través de otras variables. Si en la meseta continua, por lo que se comprueba a nivel aeróbico de la regeneración de ATP a través de la utilización de oxígeno en la vía fosforilativa, en la cadena de transporte de electrones. ¿Cuántos ATP se pueden reponer? Bla, bla, bla. Bueno, todo lo que saben de fisio, repásenlo porque es importantísimo y no pueden el día de mañana no tenerlo en cuenta en la gran mayor parte de las actividades que van a hacer al consumo máximo de oxígeno. Vamos a poder obtenerlo como tal. ¿Qué quiere decir? Que este método, ese método indirecto, está contrastado con el directo y eso permite acercarse, estimar la variable en cuestión, sin medirla directamente. Obviamente que no tiene tanta precisión como el método directo, pero sí tiene mucha más reproductibilidad, menor costo y además es una relación costo-beneficio. Y tengo que obtener el consumo máximo, por ejemplo, en deportes como el rugby, el hockey o el fútbol, como les decía recién. Y bueno, para el consumo máximo de oxígeno, y bueno, mejor hacemos el yo-yo. El yo-yo que sirve para eso. Hay otros que sirven para otra cosa de los test del yo-yo, que es un ida y vuelta, justamente por los cambios de dirección a los que ese deporte está más adaptado, dentro de determinado ritmo a través de un bip que se va marcando en un tiempo específico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mayor parte de las veces, por no decir casi siempre nosotros acá, vamos a estar usando métodos indirectos. Podrán ser sencillos o sofisticados, cinemáticos seguramente, y de observación experimental probablemente. ¿Está bien? Otra de las cosas para que les quede claro esta clasificación. Cuando hablamos de la cineantropometría, de la composición corporal, básicamente nos interesaría saber a nosotros qué nivel de masa grasa y nivel de masa muscular tienen nuestros alumnos. Y cuanto más a lo deportivo nos vayamos, mayor incidencia va a tener en general la masa muscular. Bueno, ¿cuál sería el único método directamente válido para estimar la composición corporal? La disección cadavérica. Y hasta incluso puede tener ciertos cuestionamientos. ¿Por qué método de disección se utilizó? ¿Cómo se dio la formalización para fijar los tejidos? Y varios etcétera que no vienen al caso. Pero bueno, lamentablemente no podemos hacer eso, pesar todos los músculos, estriados esqueléticos y la grasa por separado, coser a esa persona de nuevo y decirle, bueno, dale, ahora vamos a entrenar para bajar un poco la masa grasa y ganar un poco de masa muscular. Así después desarrollamos un poquito de potencia y eso nos pone a tono para que juegue mejor el intercountry del torneo que tenés. Obviamente que por razones que son más que redundantes, no se puede hacer. Pero eso quiere decir que no puedo estimar la composición corporal y no puedo estimar
estas variables de la masa grasa y de la masa muscular como tal? Por supuesto que no. Voy a utilizar método indirecto, en realidad un método doblemente indirecto como la sinantropometría, que a través de medir y utilizar instrumentos vamos a obtener las variables del peso y la talla, los perímetros musculares, los diámetros óseos y los pliegues cutáneos más relacionados con el panículo adiposo, para de ese modo, a través de toda una serie de ecuaciones validadas científicamente, que están contrastadas con un método indirecto más preciso, que a la vez está contrastado con el método directo, nos permite obtener estimativamente esa composición corporal. Y esta es la famosa sinantropometría. La famosa antropometría que todo el mundo alguna vez debe haber escuchado nombrar y que, por supuesto, más allá de que yo sea instructor en la materia, les recomiendo el día de mañana hacer el curso para validarse como antropometristas, como mínimo de nivel 1. Porque les va a permitir hacer esto y debería ser lo normal para cualquier profe que el día de mañana quiera hacer una actividad más particularizada con sus alumnos o sus grupos de alumnos. Bueno, entonces acá el ejemplo es muy claro. Pero cuando nosotros hacemos una sinantropometría, no estamos midiendo directamente la masa grasa, ni la masa muscular, ni la masa ósea. Lo estamos haciendo de modo indirecto con estas variables, pero ojo, repito, las mismas variables se utilizan a través de toda una serie de métodos científicos que han sido validados y que se han obtenido su confiabilidad y su seguridad de que estiman lo que pretenden estimar y son objetivos. No que a cualquiera se le ocurrió porque vio en tal lado tal cosa hacer tal otra sin ningún tipo de contraste ni de método científico. No, esto lleva su tiempo, lleva sus años y por eso es que es tan importante cuando ustedes hacen cualquier tipo de evaluación y por ende también una evaluación biomecánica, sepan con qué modelos contrastar que están científicamente validados y que son referencias como tales. Entonces, sabiendo esto, ustedes tienen que considerar de un modo cabal todas estas clasificaciones, no para establecer una mera clasificación en sí, sino para entender cada una cuándo, cómo y dónde me conviene utilizarlas o cuándo, cómo y dónde selecciono lo que voy a utilizar. Y en base a eso me manejo. Y no pongo al método o a los métodos que estoy utilizando por encima de lo que los mismos permiten. Eso va a hacer que podamos desarrollar un trabajo mucho más profesional y más adecuado a la optimización de la actividad física de nuestro alumno o nuestro grupo de alumnos como tal. Bueno, y por último, ojo con esto, porque acá ven que ustedes leen antropometría, goniometría, sin antropometría, por supuesto, electromiografía, otros, y esto de acá, fotografía, radiografía, etcétera, etcétera. Cuidado, porque no quiere decir que indirectos sean estos y directos sean estos. De hecho, contradeciría mucho lo que les dije hace breves minutos. Pero, ¿a qué va acá? Imagínense que acá hay una línea en toda esta parte que yo estoy trazando, abajo donde dice situación de competencia y abajo donde acá dice el sujeto, hay una línea y esto yo solía utilizarlo en las clases para que, bueno, cualquiera me dijese cómo clasificaría dentro de todo lo que estábamos hablando recién a cada uno de estos métodos y generar un debate a partir de eso. Pero cuidado, y les vuelvo a repetir, no quiere decir y puede generar y prestar a confusión que la antropometría es un método directo, ni la goniometría tampoco. Ojo con eso, ¿está bien? Porque esto de acá abajo, por un tema de espacio, para no tener que hacer otra diapositiva y por ahí confundir en la aplicación global,
Yo siempre en clase lo aclaraba y por eso ahora también lo estoy haciendo, ¿no? Tengan presente que esto es clasificación de lo que tiene directamente arriba. ¿Está bien? Así que bueno, eso es lo que les quería agregar para que no se mareen, porque si no, de ese modo se pueden generar algún tipo de inconvenientes a la hora de abordar estos conceptos que, como les digo, son de una base absolutamente importante y fundamental para poder continuar desarrollando todo lo demás y siempre de algún modo vamos a estar utilizándonos en nuestra actividad cotidiana para con la educación física. Bueno, les mando un saludo, los sigo siguiendo por la plataforma. Cualquier cosa que necesiten, ustedes saben que tienen todos mis contactos. Me mandan un mensajito, me mandan un mail, lo que quieran. Preferentemente, si es algo inherente a todo lo que estábamos hablando, lo hacemos por la plataforma. Y si es algo muy urgente o necesitan otra cosa, para otra materia, para el día de mañana un trabajo o lo que sea, me mandan un mensajito de WhatsApp y yo les voy a responder. Puede ser que no responda en el momento o que me tarde al otro día y demás, pero sean insistentes que yo no los dejo colgados nunca en ese sentido. Así que bueno, espero que puedan ver la clase tranquilo, que se entienda, vuelvan atrás a lo que no se entendió. Y esta de ver la clase y analizarla es la actividad como tal. No les voy a pedir en esta oportunidad que agreguen nada a un foro ni ninguna otra cosa para, como les decía al principio, intentar no recargarlos demasiado de cosas y que puedan de a poco continuar con esta construcción que venimos realizando. Bueno, les mando un saludo a todos y a su disposición para lo que necesiten.